el primer PDF que les envié, para que lo subí al aula virtual. El que mandó ayer, profe. Ayer vieron, eso también quería aclararles. Ayer vieron que les envié dos PDF, ¿no? Uno que decía derivadas sucesivas, que ahí tienen ustedes distintos ejercicios de parciales, de finales, ¿sí? Es importante que se pongan a hacer esos ejercicios. Tengo pendiente, y ya también después se lo voy a compartir a la profe Noé, un ejercicio, sí, me parece que fue el fin de semana, que un compañero me envió para que se lo vean, ¿sí? He andado a mil y no se lo he logrado ver. También se lo voy a compartir a la profe Noé. La idea va a ser esta. Bueno, si bien ya vamos a empezar la semana que viene, eh, ya no voy a estar renegando con este tema de si puedo conectarme o no, como ahora que me ha hecho renegar tanto. Vamos a estar en el aula y de esa manera vamos a establecer, bueno, estudiamos de acá el teórico, las preguntas se van a hacer, recuerden, las preguntas se van a hacer en base a esos PDFs que les subí a nivel teórico, vieron que les compartí, y el apunte de la cátedra, ¿sí? El que estamos usando en la cátedra. ¿Qué les iba a decir? Y con respecto al práctico, realicen los ejercicios que les envié ayer. Esos dos PDF que les envié, empiecen a hacer ejercicio. Cualquier cosa no me sale como los otros días. Estuvo bueno que un compañero, por ejemplo, no sabía un ejercicio en límite y bueno, y se sacaba las dudas con el grupo. Para eso está el grupo. Me parece fantástico, ¿sí? Cuando un compañero pide ayuda hoy, ¿cómo se hace acá? El resto intente colaborar. ¿Estamos? Así se van ayudando. Yo la verdad que lo vi tarde. Después sí mandé un audio, pero vi tarde la duda. ¿Estamos? Pero bueno, vuelvo a insistir. Vamos a establecer, ya cuando nos veamos de manera presencial, ya vamos a establecer pautas para las evaluaciones y todo. ¿Sí? Profe, esto de Definir. ahora iría para el teórico, para el práctico. ¿Cuál? Esto que vamos a ver ahora. No, lo que vamos a ver ahora es del teórico. ¿Sí? Ahora vamos a ver el teórico. ¿Sí? Por eso nosotros vimos, ayer estuvimos haciendo ejercicios de derivadas parciales y hoy vamos a ver, ¿sí? Cómo se desarrolla, ¿sí? Dado una determinada función, cómo hacemos para calcular esas derivadas parciales. ¿Sí? Esto es a nivel teórico. ¿Estamos? Entonces, bueno, comencemos. ¿Sí? Dice, dado una función z, ¿sí? Que es igual a f de xy, que es continua, que es derivable. ¿Sí? Si ustedes se fijan, a ver, espérenme un minutito que no me percate. Me esperan un minutito, lo voy a convertir en PDF.
Ahí está, porque me di cuenta que no podía usar el lapicito. Bien. Ahora sí. A ver qué me pusieron. Sí, sí, sí. Bien. Estaba hablando con el desactivado el micrófono. Vamos a cambiar el horario y si tenemos que a las 8, vamos a estar a las 8. ¿Estamos de acuerdo? Es nuestro horario de clase. Bien. Nos van a decir si comenzamos el lunes que viene o cuándo comenzamos. Ya vamos a tener una reunión. Le contesto a los que me están preguntando por chat. Bueno, entonces, vuelvo a decir, tenemos una función z que es igual a f de xy, una función la cual es continua, es derivable. Si nosotros nos fijamos, ¿sí? Este simbolito significa la derivada, ¿sí? Es una d minúscula, letra griega, que es la derivada de la función, ¿sí? X e y con relación a qué cosa? Con respecto a x, ¿sí? Es la derivada de la función con respecto a x. Y eso es igual al límite, ¿sí? Del cociente incremental. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el incremento de x tiende a 0, el incremento de la función valuado, ¿sí? Con un subíndice x, dividido el incremento de x. Esto es decir, lo podemos, fíjense en que tiene igualdad, ¿sí? Es decir, que lo podemos escribir en forma extendida o expandida la fórmula como el límite para x que tiende a 0 de la función, ¿sí? Y fíjense en acá, x más el incremento de x, coma y, ¿sí? Menos la función en el punto original. Veamos, voy a hacer hincapié en esta partecita, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy trabajando en esta instancia, me estoy realizando un incremento en la variable x, ¿sí? Dejando ahí como constante, ¿sí? Lleva un incremento en x, coma, y sin incrementar, menos la función valuada en el punto original, en el punto xy, dividido el incremento de x. Pregunto, ¿se entendió esto? Sí, profe. ¿El resto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Se entiende que acá estoy generando una variación en el eje X. Por eso dice X más el incremento de X. ¿Sí? Tengo una variación en X y en donde Y se mantiene constante. ¿Bien? Entonces vamos a decir que la derivada de la función en XY con respecto a X es igual a qué cosa? A la derivada de la función, ¿sí? Fíjense en otra cosa, miren, lo podemos escribir y de repente lo van a encontrar con distintas nomenclaturas dependiendo de los libros que usemos, ¿sí? Ustedes pueden encontrar como la derivada de la función con respecto de x, escrito de esa manera, o como la derivada de la función con respecto de x, ¿sí? O como la derivada, ¿sí? Esa z' con respecto de x, o como la derivada de la función en xy con respecto a su índice x, o como la derivada de la función con respecto de x. Son, ¿qué les quiero decir? Tienen distintas nomenclaturas que obviamente significan lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en análisis 2? Vamos a ir utilizando las distintas nomenclaturas. Por eso es que le colocamos todas las opciones posibles que ustedes pueden llegar a encontrar, ya sea en el libro de Venturini, en el apunte de la cátedra, en el libro de Rabuffetti, ¿sí? Distintas opciones de cómo van a expresar esa derivada de la función, en este caso, ¿sí? La derivada con respecto a x.
¿sí? La derivada parcial, ¿no? De z con respecto a x. Gastón, Hola, profe. sí, Buenos días. ¿cómo estás? Te quería preguntar, Sí, me perdí en la parte de arriba donde marcó con azul. ¿esta? Sí, 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 ¿de vos dónde sale fíjate. eso? Esto sale, mira, cuando vos empezás a trabajar estamos trabajando con derivadas parciales, ¿no? Entonces vos tenés que ver cómo vas a hacer el incremento, ¿sí? Con respecto de X y con respecto de Y. Cómo te mueves en el eje X y en el eje Y. Ya vamos a ir a un gráfico y en donde el gráfico te va a aclarar un poco más. En este caso te está diciendo que vos estás evaluando la función en donde tenés X, el valor de X, más el incremento. O sea, te mueves en X. Tenés una variación con respecto al eje X para un Y que se mantiene constante. Eso es lo que te está diciendo acá. ¿Sí? Ah, A perfecto. ver, ¿Y por qué le deja. resta función Mira, de X como ahí? claro, mira cómo sería. Sería, por ejemplo, bueno, esta es la interpretación geométrica. ¿Cómo varía en X, ¿sí? Con respecto a X, en donde la variable Y esta permanece constante. Y vos tenés acá tu función. Yo ya vengo acá a ver la interpretación gráfica, ¿sí? Para que vos veas cómo hacemos esto y a qué se refiere con la tangente y todo. A qué se refiere con la derivada, ¿no? Es la tangente. Pero básicamente lo que te está indicando ahí es cómo te mueves con respecto al eje X, dejando para un Y constante. En este caso, ¿sí? Si vos ves la gráfica, yo lo que estoy haciendo es, te pregunto, estoy calculando la derivada parcial, ¿sí? Analizándolo con un movimiento en X o con un movimiento en Y. Ahora lo analizamos con un movimiento en X. Recién. Pero si vos ves la gráfica, vos fíjate La que verdad me mareo con tanto dibujo, profe. La gráfica es con Y, digo. la gráfica, mira, 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 mira. Sí, 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 te varé un poco. Pero bueno, no llegué a esto todavía, pero bueno, te saco de la duda. Vos tenés un sistema de coordenadas X y Z en donde vos vas a establecer puntos, por ejemplo, X e Y. Trazás esas líneas que son paralelas a Y y a X en esa intersección entre esas dos rectas, mira, una que corresponde a X y otra que corresponde a Y, vas a obtener un punto P. ¿Qué te dice? Que este punto P vos lo proyectás en la función y vas a lograr tener así un punto M. Lo que te está indicando este gráfico, que ya voy a venir acá, es que al tener un incremento, fíjate, al tener un incremento en Y, ¿sí? Obviamente, a partir de ese punto M, al tener un incremento Y, ¿qué significa? Que vas a pasar de Y a I0. Este es el incremento en Y. Se obtiene un incremento en X. ¿En dónde lo ves? Se obtiene, perdón, un incremento en la función. ¿En dónde lo ves? A partir de saltar del punto P al punto P2. Una vez que tenés este punto P2, lo proyectas a tu función y ahí vas a obtener tu punto T. ¿Sí? Ese punto T se obtiene ¿de qué? Del incremento que se generó con respecto al eje Y. Más o menos, Sí, ahora sí. Ahora o te me mareé quedé del mejor. todo. No, no me mareé del todo ahora. Ahora se entiende un ¿Sabés poquito una más. cosa? ¿Sabés? Te explico otra cosa. Lo que nosotros recién comenzamos a ver es cuando vos tenés X y acá, ¿sí? Como vos tenés Y sub 0, acá vas a tener tu X sub 0. Para tu Y, para tu Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando vos trabajas con esa recta tangente, o que es la derivada parcial, cuando trabajas con el eje X, ¿sí? Mira el ángulo cómo lo tenés. Por eso a veces directamente lo expresamos o lo representamos gráficamente en la proyección en Y, que es más fácil de ver el ángulo que en la proyección con respecto a X. En la proyección, cuando vos trabajas con respecto de X, vas a tener un ángulo afuera que se llama complementario, ¿sí? Este es el ángulo. Bueno, ya
¿sí? Por eso a veces se te complica un poco más cuando trabajamos con respecto a esto, al incremento en X, ¿sí? Pero bueno, más o menos fuimos a la figura. Ya vuelvo yo a la figura para que la veamos en detalle. Entonces, vuelvo a decir, la derivada de la función, ¿sí? Recordemos cuando yo hablo de derivada parcial, ¿qué era la derivada? Pensemos que como vimos el año pasado, ¿qué era la derivada? Tengamos esa idea, ¿sí? Entonces, la derivada de la función con respecto de x, ¿sí? En relación a x, a la derivada de x, es el límite, acordate de esto, de ese incremento que tiende a cero, ¿sí? De el cociente incremental, ¿sí? De la función x evaluado en x en relación al incremento de x, ¿sí? Entonces, esto era lo que recién estuve mostrando, que es el límite del incremento de x que tiende a cero de la función valuada en x más el incremento de x, acá se incrementa en x y se mantiene constante. Menos la función, y esto también me habías preguntado, ¿qué significa esto? Esto significa menos la función en el origen, valuada en el origen, valuada en el punto sin incrementar. ¿Te das cuenta? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ya recuerden que existen distintos tipos de nomenclatura. ¿Estamos? ¿Cómo lo podemos representar o dejar expresado? Bien, entonces, la derivada de la función, lo mismo, ahora vamos a trabajar con la derivada parcial de la función con respecto de y. La derivada parcial de la función con respecto de y, ¿sí? Es igual a que lo vamos a dejar expresado como el límite, a ver. ¿A dónde? Profe, ahí en el segundo renglón dice Acá. f de x pasa a ser f de x. Claro. No es que, eso también voy a aclarar. Chicos, no es que pasa a ser f de x, ¿eh? No. Fíjense en que acá tengo igualdades, ¿sí? Entonces, lo que a vos te está diciendo es que vos podés encontrar tu derivada parcial expresado en el libro o en el apunte como la derivada de z con respecto de x, ¿sí? Eso significa la derivada de la función con respecto de x. No, eso O lo bien, entiendo, claro, pero no entiendo por qué está esa igualdad. es que no es una igualdad. Vos estás tomando acá como la derivada parcial de la función con respecto de x o directamente lo podés tomar como f de x, ¿sí? Son distintas formas en cómo lo podés encontrar en los libros, nada más. Vale. ¿Estamos? Generalmente, bueno, lo que pasa es que a veces no estamos muy acostumbrados a trabajarlo de esta manera, como la derivada con el apóstrofe. Vamos, la derivada parcial de la función con respecto de x. Son distintas formas de expresarlo. Eso es. Bien, ahora vamos a ver la derivada de la función con respecto a x a y, ¿sí? Derivada en y. Esto es igual, ¿sí? De la misma manera que trabajamos en x, ahora vamos a trabajar en y. Es igual al límite del incremento de y cuando tiende a cero, de que del cociente incremental entre el incremento de la función, ¿sí? Valuado en el subíndice y dividido el incremento de y. En este caso, voy a dejar constante a x y lo que va a variar va a ser con respecto al eje y, que era la gráfica esa que ya les voy a mostrar, ¿sí? Acá lo que varía es con respecto al eje y, menos, vuelvo a insistir, la función, ¿sí? Sin incrementar, la función en el punto original, dividido el incremento de y. Bien, ya llego a la gráfica, ya llego. Bien, entonces, por ejemplo, me dice, hallar las derivadas parciales de, y me dan z que es igual a i al cubo por coseno de x. O sea, nosotros tenemos la parte teórica en donde vamos a ver unos gráficos, pero después vamos a hacer ejercicios relacionados. ¿Estamos? Entonces me dice z que es igual a i al cubo por el coseno de x.
yo voy a calcular la derivada de parcial, ¿sí? Este D minúscula griego, derivada parcial de la función con respecto de x, dejando a la otra variable como constante. Eso fue lo que vimos en el teórico. Entonces vamos a derivar con respecto de x y dejamos ahí constante. Esto, fíjense que nosotros lo hemos estado trabajando ayer. Entonces, y al cubo es constante, la derivada del coseno es menos seno. Derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora vamos a sacar la derivada de la función con respecto de y. Si yo hago esta con respecto de y, ¿qué tengo que hacer? Dejar constante x, ¿sí? Lo que acompaña a x. Entonces voy a derivar potencia. Me queda 3y cuadrado coseno de x, ¿sí? Entonces, calcula las derivadas parciales y me dan, ¿sí?, la función z, que es igual a 3x cuadrado menos y cuadrado en el punto 1, 1. Me dice, calcula las derivadas, ¿sí?, y después valúalo en ese punto. ¿Vamos? Entonces, dada la función, ¿sí?, yo voy a calcular, y fíjate, la derivada de la función con respecto de x, y te muestro otra forma, ¿sí?, cómo lo podés expresar. Derivada de la función en xy con respecto, derivalo con respecto de x. Me fijo en la función. Veamos. Con respecto de x me dice. Bueno, entonces me queda 3x cuadrado y menos y cuadrado. Si yo derivo con respecto de x, esto pasa a ser constante. Y me queda 6xy. 6xy. ¿Sí? Derivé la función con respecto a x. Ahora me dice, bueno, ahora deriva la función, ¿sí?, para aquellos valores de x e y, deriva la función, pero ahora con respecto a y. Calcular la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces ahora derivemos con respecto de y, me queda, fíjense en que me queda 3x cuadrado menos 2y. ¿Sí? Hemos derivado con respecto de y. Bien, una vez que hemos hecho eso, me dice, ahora a esa derivada, valúala en el punto 1, 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la derivada y vamos a decir, para x, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Yo pregunto porque a veces ahí se me confunden, ¿eh? Para x que vale 1, ¿y cuánto vale? Y vale 2. ¿Sí? Entonces lo evaluamos y nos queda como resultado, ¿sí?, nos da 12 el valor, en este caso, de la derivada de la función con respecto de x. Ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a evaluarlo, ¿sí?, en nuestra derivada, vamos a evaluar en el punto 1, 2. ¿Cuánto nos queda en este caso? Me queda x1 y en y acá vale 2, ¿no? Fíjense en que me queda 3 por 1, 3, menos 2 por 2, 4, me queda menos 1. ¿Sí? ¿Se entiende cómo tenemos que trabajar? A vos en el parcial se te puede pedir, por ejemplo, bueno, ¿qué es la derivada parcial? ¿Sí? Que ya vamos a ver qué es la derivada parcial cuando veamos la gráfica. No creo que se te llegue a pedir una gráfica. Se te puede dar un ejercicio y que vos lo tengas que hacer. ¿Sí? Esto lo damos se da también en el teórico. ¿Vamos? Pregunto, ¿dudas hasta acá? ¿Hay dudas de esto, chicos? De mi Entonces, parte no. O recuerden, sea, profe, que la definición sería que la derivada parcial respecto a cualquiera de las variables igual al límite del cociente incremental de la variable menos la función. menos la función. Y en definitiva, entonces, y otra cosa, cuando vos tenés que resolver una derivada, ¿sí?, de una variable, acuérdate siempre que vas a trabajar con una sola variable, dejando las otras, 1, 2, 3, como constante, ¿sí? Siempre vas a trabajar en función de una sola variable, dejando las otras constantes. ¿Estamos? Eso es importante también que se entienda, ¿no? Y cuando ustedes trabajan con por ejemplo, la definición de la derivada parcial, en este caso con respecto de x,
consiste en, como dijo el compañero, en aplicar el límite del cociente incremental, que eso es en forma expandida la función, es x, ¿sí? Más el incremento, ¿sí? En x. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la variable para el incremento de x que tiende a 0, ¿no? Estoy trabajando en el eje x. Y constante, menos la función valuada en el punto original. ¿Estamos? Lo mismo hacemos, pero en el otro caso lo vamos a hacer con respecto de y. Lo que va a variar va a ser en el eje y, dejando a x constante. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una duda ahí. Sí. En la parte de arriba, digamos, la función, o sea, y constante está del Sí. otro lado de la suma. ¿Es lo mismo? ¿De qué lado va en la parte de abajo la x? Tipo, puede estar en el primer término o en el segundo. Digo, porque veo que es lo que varía de las dos definiciones, digamos. Que la y está del Bien, lado bien. derecho del término y en el de abajo está del lado izquierdo la x. No sé si se A entiende la ver, duda. déjame ver en dónde me decís que está del lado izquierdo. Abajo, Acá, claro, Ahí justo. acá ahí tenés está del lado x, derecho la y, claro, porque es acá la que se tenés mantiene x más constante. el incremento, Claro, ¿sí? Fíjate vos que acá está trabajando con el eje x, tenés x más el incremento, ¿sí? claro. Y Y en está este la otro, coma y al lado. ¿Se entiende? Al lado claro, del porque, incremento. exacto, ¿sabes por qué? Ujú. Porque en este caso vos trabajas con la variación en x, por eso es x más el incremento, coma y constante, ¿sí? Este sería Claro, x e y, pero el x sufre ese incremento. Y en este caso vos acordate que vos vas a tener x e y, ¿sí? Es el par que tenés acá, x e y, en donde y es el que sufre el incremento. ¿Te das cuenta? sí, profe, gracias. Ahora sí, Sí, esa sí, era sí. la duda. Sí, esa era mi duda. Bien, bien. Ahora, acordate que x se mantiene constante, tu par ordenado siempre va a ser x e y, ¿sí? O se incrementa en x o bien se incrementa en y. ¿Estamos? Bien. Está bueno que nos saquemos así de la duda de la escritura y todo, porque si no después, bueno, vamos a seguir con esa duda, ¿no? Bien, ahora veamos, voy a achicar un poquito esto. Ahí está. Veamos la interpretación gráfica. ¿Eh? ¿Se ve? No sé si me dijeron algo. ¿Se ve bien Sí, o no? profe. Muy bien. ¿Bien? Bueno, bueno. Bueno, entonces, ahora vamos a ver. Dice, dada z, que es una función de x e y continua y derivable, ¿sí? La característica que tiene esta función es, si nosotros lo primero que tenemos que observar es que esta función, ¿sí? Crece en la medida en que, a medida que y crece, la función también crece. ¿Se dan cuenta? Fíjense, mire, acá está en el punto y, ¿sí? En el punto y la función vale tanto. Cuando crece un poquito con un incremento en y, la función va creciendo. Es decir, que en la medida en que y crece, la función también crece. ¿Verdad? ¿Lo pueden observar? Tiene Sí, la Sí, profe. profe. particularidad de que la función esta crece en la medida en que crece y la función decrece en la medida en que va aumentando x. ¿Cómo es eso de que crece y de que decrece? ¿Se dan cuenta o no? Sí, se ve. Está dado por, si yo tomo una altura, ¿sí? Está dado por cada punto que yo tomo, ¿sí? Si yo tomo la altura, esa altura va o disminuyendo o aumentando, ¿sí? Yo voy tomando una altura acá, mira para cuánto vale la función. Tomo una altura, en este caso en i sub 0, mira cuánto vale la función. Entonces, en ese sentido me dice que la función crece o la función decrece, ¿sí? Bien, ahora bien, Eso sería para la variable que estemos derivando.
Claro, es para que esta la función, básicamente la función crece en y decrece en x, y eso saben por qué es la gráfica así, es para poder expresar o para poder que puedan identificar mejor la gráfica y la derivada, cuál es la derivada parcial, ¿sí? Para poder observar mejor la gráfica. Con ese fin tiene, nada más que con ese fin, para Claro, poder pero sería observarla solo para mejor. esta función, profe. Y para Claro, ahí, sí, sí, para esta función. Entonces, fíjense en que nosotros tomamos, como dije hace un rato, un valor en x y un valor en y, en la intersección entre estas dos rectas me generan un punto P. Ese punto P, al proyectarlo a la función, ¿sí? Al proyectarlo sobre la función, me va a dar ¿qué cosa? Me va a dar el punto M. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora bien, en la medida, ¿sí? Si yo me traslado o incremento en y, por ejemplo, obviamente que el incremento se va a hacer en el eje y, de y a y sub 0, esto se refleja en la función de la siguiente manera. En el punto P se va a trasladar o se va a incrementar al punto P sub 2, en el cual a ese punto lo hacemos extender a la función y vamos a obtener el punto T. Ese punto T va a tener coordenadas, ¿sí? Fíjense en que ahí está, ¿sí? Va a tener coordenadas X, Y, 0, Z. ¿Se dan cuenta? Ahora podemos observar que tenemos un triángulo, el cual va a estar formado por el punto M, T1, T, ¿sí? Si en ese triángulo que nosotros hemos logrado tener, trazamos una, ¿qué es esto? La, Tangente. esto que está acá, Hipotenusa. miren, la hipotenusa. Van Si acá. yo trazo la hipotenusa en este triángulo formado por M, T1, T, se va a ver reflejado o vamos a obtener un ángulo, ¿sí? Que se llama phi. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? El ángulo phi, que está formado por ese triángulo. ¿Sí? Entonces, veamos esto. En la medida, ¿sí? En que el incremento, ¿sí? De I tiende a cero, ¿sí? Es decir, en la medida en que el ángulo phi tiende a cero, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, si ustedes se fijan, esa tangente, ¿sí? Que va a pasar por el punto M y vamos a obtener así un ángulo llamado beta, ¿sí? Nosotros teníamos una recta que era la secante que pasaba por el punto MT. ¿Se dan cuenta? Esa secante que pasa por esos dos puntos. Al hacerla cada vez más grande, la explayo, ¿sí? Va a tocar a la función en un solo punto, que es M, y ese ángulo phi ahora, ¿sí? Va a estar dado por ¿qué cosa? Por el ángulo beta. ¿Lo ven o no? ¿Se dan cuenta de eso? Al moverse voy a tener esa recta que toca el punto, y esa recta que es tangente. Tangente. la La tangente a la pendiente. función en el punto, y eso es lo que yo estoy buscando. Esa secante que pasaba por dos puntos ahora se va a convertir en la tangente a la función en un punto, ¿sí? Entonces ese ángulo phi ya no va a estar, ya va a dejar ese ángulo phi ya no va a estar, y voy a formar, a medida que se va corriendo esa tangente, voy a tener el ángulo beta, ¿sí? Para eso es la gráfica, para poderlo visualizar mejor. Más o menos, yo si tuviera que hacer este gráfico en el pizarrón, se imaginan, ¿no? Bien, tampoco les voy a pedir que me hagan la gráfica, ¿estamos de acuerdo? Pero lo importante es que al menos me lo logren entender. ¿Cuál es la tangente en este caso? Esa tangente, ¿sí? Que pasa por la derivada parcial en este caso con respecto a ahí, está dado por esa tangente que es la azul. Ahora, si yo me calculo las derivadas parciales con respecto de x, va a estar dado por la tangente esta que es la roja, ¿sí?
como es complejo, la demostración gráfica, entonces por eso se desarrolla en casi todos los libros y en el libro de la cátedra también la explicación y se muestra con el incremento en I y no el incremento en X. Entonces, decimos que ¿sí? El incremento ¿sí? de I de la función valuada en XY ¿sí? es igual a esa tangente que está formada por ese triángulo que es MTT1. Y ese ángulo que está dado MTT1 es ¿qué cosa? Es la tangente de phi. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando eso equivale a decir que es igual a la tangente de phi. ¿Estamos? Entonces, si nosotros decimos la derivada parcial de la función con respecto de i es igual al límite del incremento de i que tiende a 0, ¿de qué? De la función valuada en i, ¿sí? Es igual al límite de que de cuando el incremento de i, esto tiende a 0, achicarse, ¿sí? La tangente, ¿sí? Obtenemos el límite del incremento de i es igual a la tangente de phi, ¿sí? Entonces, al aplicarle ese límite a la tangente de phi, obtenemos ¿qué cosa? La tangente del ángulo beta. En la medida en que esto se va achicando, la tangente del ángulo phi ahora es igual a la tangente de beta. Eso es lo que me está explicando en esta expresión. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de x e y con respecto de x es igual a la tangente, si yo estoy trabajando con respecto de x, es la tangente de alfa. Y si la derivada de la función en x e y con respecto de y está dado por la tangente del ángulo beta. A veces es medio complicado la demostración del gráfico. Disculpe, profe, ¿de dónde Sí. había salido el punto T? ¿El qué? O sea, el ¿el T1 punto sería el T? incremento. Sí. Sí, El sí. T, El T, porque vos fíjate que mira que tenés desde I al incremento, al hacerle un incremento en I, ¿sí? Al generar un incremento en I, vas a obtener, ¿sí? En la función, se va del punto P al punto P2. En ese punto P2, vos lo extendés, generás una proyección a la función y ahí obtenés tu punto T. ¿Sí? perfecto. Viene del incremento de I, ¿no? ¿Estamos? Estamos. Bien. Ahora, las derivadas parciales, las sucesivas. Si nosotros hemos dicho que tenemos, dado una función z, que es igual a f de x y continua y derivable, calculamos la derivada de la función con respecto de x. Fíjate también cómo lo podés expresar como la f' de x y x e y. ¿Sí? Por un lado derivo con respecto de x, por otro lado derivo con respecto de y. ¿Sí? Derivo en x, derivo en y. Ahora bien, nosotros sabemos que podemos calcular la derivada segunda de la función con respecto de x. ¿Sí? Esto es lo mismo de decir la derivada segunda de x, o podés tenerlo expresado como la derivada segunda de la función con respecto de x cuadrado. ¿Sí? Son distintas formas de expresarlo. ¿Vamos? Después, por otro lado, tengo la derivada segunda de la función con respecto, fíjate, a la cruzada. ¿Sí? La derivada parcial de x por la derivada parcial de y. Esto es igual, nosotros ayer trabajamos con la derivada, ¿sí? De la función, la derivada segunda de la función con respecto a ix. ¿Sí? Acordate, podés expresarlo de esta manera o de esta manera. Agarremos la otra rama con respecto de y. Voy a calcular la derivada segunda de la función con respecto a y cuadrado, ¿sí? Es decir, la derivada segunda de y, ¿sí?
o bien la derivada segunda de la función cruzada con respecto a y con respecto de x, ¿sí? Y así vamos a obtener la derivada segunda de x, ¿sí? Lo mismo para cuando tenemos que calcular las derivadas de orden 3, ¿sí? Lo pueden tener expresado de esta manera. Fíjense, la derivada tercera de la función con respecto a la derivada de x por la derivada de y por la derivada de z, o bien podemos poner f, ¿sí? La derivada, en este caso f', de x y x, ¿sí? Pueden usar uno o el otro. Bien, ahora quería, antes de pasar, ¿sí? Quería mostrarle o que hagamos, quería que hagamos un ejercicio antes de continuar. Ya activo, estoy buscando el ejercicio, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos ahí con las derivadas parciales, ¿sí? Quiero hacer un ejercicio de parciales, 1, 2, y después el tema de las sucesivas. ¿Vamos? Con respecto a las sucesivas también, recuerden, vamos a anotar en el pizarrón cuáles son las que nos dan los resultados iguales, ¿sí? Entonces, ahora activo la cámara para hacer el ejercicio. Profe, si eran iguales, se cumplía el teorema de Schwarz, algo así, ¿no? Claro, sí, lo quiero también quiero que lo notemos. Por eso, antes de continuar, quiero que ustedes vean, ¿sí? Tenemos que ver el teorema, ¿sí? Quiero que lo anoten en el pizarrón, que tengan todo anotado, ¿sí? El teorema de Schwarz, que es cuando las derivadas cruzadas son iguales, ¿sí? Y también quiero que anoten el teorema de Leibniz, ¿sí? Que es la notación de la derivada. Bueno, entonces vamos a poner un ejercicio, lo vamos a evaluar, vamos a ver cómo lo hacemos para evaluar por definición, ¿sí? Vamos a ver eso antes de continuar. Después vamos a ver la parte del teorema del valor medio. Me va a ser más fácil la expresión explicar allá que así. Bueno. Bien. Fíjense que nosotros estuvimos viendo, ¿se ve bien, chicos? ¿Se va viendo o no? Se ve un poco borroso. Si deja de Sigue compartir pantalla, capaz compartiendo. que se vea mejor. Sí. Ah, dejo de compartir, me dijeron así ayer. Ah, bueno. Ahí se me logra ver. Fíjense, nosotros recién estuvimos viendo las derivadas parciales, ¿sí? La derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. ¿Estamos? Entonces, cuando trabajo con esas derivadas parciales, vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice z, que es igual a 3x cubo y a la quinta, y lo vamos a evaluar en el punto 1, 1. ¿Sí? Entonces, vamos a poner por definición cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a decir que la derivada parcial con respecto de x en el punto 1, 1 es igual al límite, ¿sí? ¿De qué? De x que tiende a 1. Ahí a ver, me dicen, ¿se logra ver o no? Se ve medio borroso, profe, pero se va entendiendo. Mientras va hablando, se va entendiendo. Bueno. Ahí se los escribo y ya se los leo. ¿Sí? Fíjense, miren. Ah, esperen. Ya se los escribo y se los leo bien. Tiene uno de
Ustedes lo van copiando y yo se los leo, se los explico. Bien, fíjense que nosotros vamos a hacer, me dice, calcúlame la derivada parcial de la función z, que es igual a 3x cubo y a la quinta en el punto 1, 1. ¿Vamos? Entonces, por definición, nosotros vamos a decir, calculamos la derivada parcial de x en el punto 1, 1. Eso es igual al límite, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando x tiende a 1, de la función valuada en qué? En x1 menos, ¿sí? La función sin incrementar, la función valuada en el punto 1, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy calculando con respecto a x. ¿Sí? Entonces vamos a poner x menos 1. Esto es igual al límite para x que tiende a 1 de qué. Agarramos y valuemos en el caso de, tengo 3. Para x, ¿cuánto vale x? ¿Sí? Tengo 3, reemplazamos, ¿no? Me queda 3. En lugar de, fíjense en cómo hacemos, a ver si se logra entender. Me Déjale dice, X. evalúa la función en x1. ¿Sí? Entonces, tomo mi función y voy a decir, bueno, tengo 3x al cubo, ¿y cuánto vale y? Y vale 1. ¿Sí? Entonces pongo 3x cubo, valuado con respecto a la primera parte. Menos, valúa la función ahora, pero teniendo en cuenta el punto 1, 1. ¿Sí? Que es el punto que a mí me dieron. Entonces tengo 3 por una 3 por una 3. ¿Sí? Reemplazo 1, 1 y por eso me queda 3. No sé si fui clara. ¿Se entendió o no? ¿Y nos faltaría el menos uno, profe? ¿En dónde? 3x cubo menos uno. Ah, no, no, listo, listo. Ya está. Ah, vos fíjate, lo que haces es, tomás a la función y en este caso lo vas a evaluar trabajando con x, ¿sí? Que vale x, 1. ¿Vamos? Porque estoy derivando con respecto de x por definición, ¿sí? Menos el valor de qué? Del punto que me dieron, de la función en ese punto. ¿Vamos? Entonces, lo que vos tenés que hacer es aplicar el límite para x que tiende a qué? X tiende a 1, valuando la función en x y en 1. Es decir, x lo dejas como está porque x vale x y vale 1. Por eso tengo 3x al cubo. ¿Y por ¿Sí? qué, profe, el límite no tiende a cero? Claro, en este caso, vos acordate que estás evaluando para cuando x, ¿a qué tiende? A uno, uno. A Tiene que uno. tender a 0. Ah, porque acordate vos que yo estoy aplicando el límite para extenderme al punto original. ¿Cuál es mi punto original? Sería a partir de 1, 1. Sí, sí. Ah, ¿Sí? claro. Por eso es que no tiende a 0. ¿Estamos? Tiende el punto 1, 1 porque tu punto original es 1. Entonces, puedo decir, aplico la derivada parcial, ¿sí? En el punto 1, 1. Cuando x tiende a 1, ¿sí? Calculas esa derivada, bueno, evalúas el límite, te queda 3x al cubo menos 3 sobre x menos 1. Al aplicarlo, al evaluarlo el límite, te da 3 por una 3, menos 3 te da 0 y 1 menos 1 te da 0. Si vos te fijas, tengo una indeterminación. ¿Sí? Entonces, al tener esa indeterminación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intentar levantar esa indeterminación. Aplicamos L'Hopital, es decir, derivo numerador y denominador, y te queda 9x cuadrado sobre 1. Lo evalúas el límite, y al hacer la evaluación del límite te queda 9. ¿Sí? En este caso, cuando yo calcule la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Sí? Ahora hagamos lo mismo, pero la derivada parcial de la función con respecto de y. ¿Se animan?
Sí, profe. A ver, ¿cómo lo harían? Recuerden, con respecto de y, y quiero que me digan cuánto les da. Esto es el límite para i que tiende a 1. ¿De qué? ¿Cómo tengo que poner ahí? 1i Pongamos la menos f función menos la función en 1, 1. valuada en qué. 1, coma, i Muy bien, 1, i. menos la función en 1, 1. Claro, menos la función en el 1, 1. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Y ahora, dividido ¿cuánto? Y menos Dividido 1. Y y menos 1. Fíjate. ¿Estamos? Entonces, una vez que hacemos eso, ¿cuánto le da? Esto es igual al límite para i que tiende a 1, ¿de qué? Acá vamos a poner i menos 1 y arriba ¿qué tenemos? 3 y quinta. ¿Cuánto le queda? 3 y... A la quinta. Muy bien, 3 y quinta. 3 y quinta menos Menos 3. menos 3. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien, una vez que hacemos eso, evaluemos a ver si me da alguna indeterminación. Lo evalúo y me dice, esto me da 0 sobre 0. Tengo que aplicar el hospital. Bueno, apliquemos el hospital entonces. Me va a decir, bueno, para z en el punto 1, 1 es igual al límite para i que tiende a 1, ¿de qué? Ahora apliquemos el hospital. ¿Sí? Pero fíjate con qué, con respecto de i. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al aplicar lógica con respecto a i, ¿cómo me queda? Me queda 15 y a la cuarta. 15 y a la cuarta, muy bien, sobre 1. ¿Sí? Lo evaluamos y ¿cuánto le da como resultado? 15. 15, perfecto. ¿Sí? profe, Perfecto. disculpe la pregunta. No entendí muy bien por qué queda 3i a la quinta menos 3. ¿Acá? Sí. Fíjate cómo lo hicimos. Fíjate, en este caso vos estás tomando, acordate, tomás tu función y en x vale 1. ¿Sí? Y ahí lo dejas tal cual como está. Por eso te quedaría la quinta, este vale 1. Vuelvo a repetir. Tomás la función y evaluás en este punto. X, ¿cuánto vale? 1. Y lo dejas como está. ¿Sí? Entonces por eso te queda Claro. 3 y a la quinta. Genial. Muchas ¿Se gracias. entendió? Sí, profe. Bien. Esto es aplicando límites por, aplicando las derivadas parciales por definición. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo hacemos aplicando las derivadas parciales, como sabemos nosotros, por fórmula. ¿Sí? Me dice si terminaron y si lo puedo borrar. ¿Lo tienen? Entonces, profe. ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a poner aplicando la fórmula, que es lo que nosotros estuvimos haciendo ayer, aplicando por fórmula. ¿Sí? Yo tengo el ejercicio, me dicen, bueno, evaluar en el punto tanto, ¿sí? Ahora yo me fijo, en este caso, me dan el ejercicio, acordate que acá tenés i, ¿sí? Es decir, que i va a ser c por u. ¿Se dan cuenta, sí o no? I derivada va a ser c por u derivada. A ver, ¿se dan cuenta? Pregunto, i está dada por, ¿sí? O i o z, mejor. Prefiero poner z y no i. Sí, sí, se entiende, profe. Pero bueno, vamos a ver por las dudas porque tengo miedo que no se entienda. Z está dado por una constante a la cual le vas a multiplicar una función llamada u. Entonces, z derivada va a ser igual a la constante por
la derivada de esa función. ¿Sí? Entonces, calculemos ahora la derivada de la función con respecto de x. Hagamos la derivada con respecto de x. ¿Cuánto me queda? Acordate que estoy derivando con respecto de x. Acordate que el resto es constante, es decir, y es constante. Derivo con respecto de x. Me quedaría 9x 9x al al cuadrado. cuadrado por y al ¿sí quinto. o no? ¿Así les quedó? Bien. Sí. Una vez que tengo eso, evaluémoslo en el punto 1, 1. A ver cuánto nos da. Evaluemos en el punto 1, 1. Y nos da, ¿cómo? Nos da 9. 9. Es lo que tuvimos hace un ratito. ¿Sí? La otra la hicimos por definición. Esta la estoy haciendo por fórmula, nada más. Estoy aplicando la fórmula de una constante por una función. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hacer la otra. La derivada con respecto de y. Hagamos la derivada con respecto de y. A ver, juntos. Si yo derivo con respecto de y, acordate que el resto queda constante. Bueno, dejemos constante esto, 3x al cubo. Tengo que derivar esto, 5 y a la cuánto? A la cuarta. A la cuarta, muy bien. Entonces me queda 3 por 5, ¿cuánto me queda ahí? Me 15. queda 15x al cubo por y a la cuarta. muy bien. ¿Sí? Perfecto. Ahora, una vez que tengo eso, que yo ya lo encontré, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Me falta? Evaluar en el punto. Evaluarlo en el punto. A ver, evaluemos en el punto. Dice, para x que vale 1, y vale 1. ¿Cuánto me da como resultado? ¿Me da? ¿Llegamos al mismo resultado, sí o no? Sí, profe. Sí, bien. O sea, podemos aplicar por medio de la fórmula o podemos aplicar por medio de la definición. Llegamos a obtener el mismo resultado. ¿Se entendió? ¿Está muy complicado? No, Por profe. ahí Perfecto. No, se me entiende, resulta profe. complicado a mí que Pero, tengo miedo que no me estén entendiendo. pero ¿Sí? por fórmula es mucho más rápido, ¿no? Por fórmula es más rápido, nada más que yo me tengo que dar cuenta cuál es la constante para la hora de ir y reemplazarla. ¿Estamos? Eso es lo que yo me tengo que dar cuenta. Profe, Bien, ¿y esos resultados que llegamos, qué interpretación tienen el 9 y el 15? No sé qué vendrían a ser. bien. Entonces, estos resultados que nosotros estamos trabajando acá son esa recta tangente en donde cuando vos trabajas con la derivada con respecto de x, que vimos la gráfica recién, tenías, acórdate, ese ángulo alfa. Y cuando vos trabajas, es la pendiente, ¿no? Y cuando vos trabajas con la derivada parcial con respecto de y, vas a tener qué cosas teníamos hace un ratito que veíamos, tenías el ángulo que era el beta. ¿Sí? Claro. Esa, nada más que, bueno, no lo vamos a estar graficando, pero esa sería la interpretación, ¿no? Algo que ayer me preguntaron, ¿sí? Me parece que me preguntaron, en donde, ¿sí? Miren, antes de pasar, quiero lo siguiente, les había anotado anoche, les anoté un ejercicio, y más que uno, le voy a poner, ¿sí? 2 ejercicios. Vamos, anoten estos 2 ejercicios para que me lo muestren la clase que viene. Total, la clase que viene ya vamos a estar en el aula. Miren, vamos a poner ejercicio para ver si se entiende o no, ¿no? Ejercicio número 2, ¿sí? En donde va a decir z es igual a x sobre y. En el punto, valómela en el punto 1, 1. ¿Sí? Y el otro, vamos a borrar esto, ¿sí? Este les pido que me hagan ese y que lo vamos a controlar allá en el aula. Y vamos a poner ejercicio número 3, el cual va a decir z es igual a la arco tangente de 2x menos y más el logaritmo de x menos el logaritmo de y. ¿Sí?
Esos dos, les pido que me lo tengan, que me lo resuelvan para la clase que viene. ¿Sí? Bien, una vez que ustedes copiaron eso, me avisan por qué. Porque quiero aclarar una cosita. Cuando nosotros trabajamos ayer con derivadas sucesivas, teníamos la derivada tercera en derivadas sucesivas. Disculpe, el ejercicio 3 lo resolvemos con derivadas sucesivas. Estos dos Sí. ejercicios necesito que me los resuelvan como derivadas parciales. Ah, ¿Sí? perfecto. En base al ejercicio que hicimos recién. Ok. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto al tema de derivadas sucesivas que les estuve mostrando, ustedes recuerden que van a tener, cuando están con la derivada tercera de x, x e y, esta, miren, derivada tercera, les quiero anotar para que lo tengan, x, x e y, esa va a ser igual a la derivada tercera, ya les digo de cuál, de x y x, ¿sí? Y a su vez va a ser igual a la derivada tercera de y x, ¿sí? Quiero que anoten eso, anoche se los estuve separando. Y lo mismo va a pasar a este, miren, anoten. La derivada tercera de, ya les digo, de x y y va a ser igual, y va a ser igual a la derivada tercera de y x y va a ser igual a la derivada tercera de y x. ¿Sí? Se los pongo para que ya lo tengan para, así recuerdan, a la hora de hacer las derivadas, los resultados deberían darles igual. ¿Sí? Son iguales. Me avisan si ya si ya lo copiaron. ¿Copiaron todo? Ya los pongo a hacer otro ejercicio, ¿eh? Ahí está, profe. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a poner, cuando nosotros trabajamos con derivadas sucesivas y estoy trabajando y en donde digo que tengo las derivadas terceras, en donde tengo x, x e y, que es igual a x y x, ¿sí? Tenemos un teorema, vamos a anotar, tenemos un teorema de que ustedes me dijeron hace un rato, ¿sí? De Schwarz. Este teorema de Schwarz generalmente lo tomamos más que pedirte que me hagas una gráfica de la interpretación de las derivadas parciales, sí te puedo llegar a preguntar sobre el teorema de Schwarz, qué significa, qué es lo que me está demostrando. ¿Sí? Ese teorema de Schwarz me dice lo siguiente, me dice que dada una función, dada z, ¿sí? Que vamos a anotar, es igual a f de xy, y dado una función que es continua y derivable, y las derivadas sucesivas, vamos a poner continua y derivable, las derivadas sucesivas, ¿sí? Vamos a poner en el punto, vamos a ir el punto AB, y continuo y derivable, ¿sí? Las derivadas sucesivas en el punto AB se tienen, y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, la derivada segunda con respecto de xy en el punto AB, a ver, la derivada segunda en el punto AB con respecto a x e y es igual a que a la derivada segunda en el punto AB, ¿cómo sería ahí?
IX. En IX. Muy bien. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que las derivadas, si yo tengo una función continua y derivable, ¿sí? En un punto A, B, dice que las derivadas sucesivas, en este caso de orden 2, ¿sí? Con respecto a X a Y en el punto A, B, es igual a la derivada segunda de IX en el mismo punto. ¿Sí? Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces tenemos que poner que son iguales. Eso es lo que me está indicando este teorema. Este teorema me dice que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Quedó claro? Vamos a ver con un ejemplo. Al menos quiero que tengan este teorema y el otro teorema también. Pero vamos a poner con un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo, fíjense. Vamos a poner ejemplo. Vamos a decir que Z va a ser igual a ¿qué? A X al cubo y a la cuarta. Bueno, a ver, calculemos X cubo y a la cuarta. Y vamos a calcular hasta la derivada segunda. ¿Sí? Entonces, tengo que calcular la derivada primera con respecto de X y la derivada primera con respecto de Y. ¿Sí? Calculemos eso, a ver qué nos da. Si yo digo la derivada primera con respecto de X, ¿qué me dio? Me quedaría como, chicos. 3x al cuadrado X y a al la cuadrado. cuarta. Eso. Por y a la cuarta, ¿no? Acordate Sí. que siempre que yo trabajo derivando con una variable, la otra es constante. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a derivar con respecto de Y. Derivemos en Y. O sea que este X cubo me queda constante. Tendría que derivar la Y a la cuarta, ¿no? Me queda X cubo 4y ¿cómo se dice? El Al cubo. cubo. al cubo. Al Sí, sí, cubo. el cubo, el cubo. Acomodemos bien eso, me quedaría 4x cubo y al cubo. ¿Sí o no? Bien. Sí. Bueno, una vez que hemos hecho eso, ahora que tenemos que calcular, si yo quiero sacar las derivadas segundas, ¿qué calculo? X. Tengo que calcular, ¿eh? No, que calculamos la de esa, pero con X constante. Y la otra Calculamos las con Y cruzadas constante. también, ¿no? Era esto, miren, a lo mejor se complica así. Fíjate, te hago el caminito. Tenés la derivada primera con respecto de X, la derivada primera con respecto de Y. Esto es primer orden. ¿Sí? Este caminito, esta rama es muy simple. Ahora ven y calculas la derivada segunda con respecto de X, ¿sí? O también vos ponías f segunda y acá ponías x cuadrado, y después tenías la derivada segunda con respecto a x, ahí, hasta ahí. Veamos esta otra. En esta tenés que calcular la derivada segunda, ¿sí? Con respecto a qué? A y x, estas son cruzadas, ¿sí? Y la otra es la derivada segunda con respecto a y. ¿Te das cuenta? Entonces ahora vamos a calcular las derivadas cruzadas que tienen que ser iguales por el teorema de Schott y la derivada segunda con respecto de x y la derivada segunda con respecto de y. Hagamos eso. Entonces ahora vamos a calcular la derivada segunda con respecto de, bueno, x. Tomo la derivada primera y la vuelvo a derivar con respecto de x. ¿Cuánto nos quedaría? 12X al cuadrado y a la 3. ¿Cuál es esa, Respecto profe? de X o XX. respecto de Y. No me queda Ah, 6x y a la 6x y a cuarta. la cuarta. Sí. Sí, sí. ¿Sí? Recuerden, tomo la derivada primera y la vuelvo a derivar. Esto es importantísimo, ¿eh? ¿Por qué? Porque un ejercicio de esto la profe toma, ¿sí? Ya sea de orden 2 o de orden 3. ¿Sí? Entonces, acuérdate, vengo y derivo de vuelta.
¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer la derivada segunda con respecto a I, de acá. Derivemos con respecto de I. Veamos qué nos sucede. ¿Cómo derivamos esto? Acá está más acomodada. Este me quedaría, ¿cuánto, chicos? Me quedaría 4x 12, a la 3. x a la 3 y a la 2. 2. ¿Sí? Recuerden que estoy derivando potencia. ¿Vamos? Entonces yo ya tengo la derivada segunda con respecto de x y la derivada segunda con respecto de y. ¿Sí? Esta me olvidé de ponerle que era de segundo orden. Ahora hagamos las cruzadas. Ahora vamos a hacer la derivada segunda de x parada en y. Bueno, vamos a ver. Estoy parada acá. ¿Sí? Me dice, calcúlame la derivada segunda en x, pero ahora con respecto de y. Si yo lo derivo a esto con respecto de y, x es constante. Bueno, yo ya sé que x es constante. Listo. Derivemos y. Entonces me queda 3 por 4, me queda 12. ¿Y a la cuánto? 3. Al cubo. 3. Al cubo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a calcular la derivada segunda parado en y, pero ahora con respecto a x. Vamos a ver si nos da igual, como dice el teorema. Voy y me paro acá y derivo con respecto de x. A ver. Entonces me queda x cubo. Bueno, este es x cubo. Ah, perdón. Con respecto de x dice. No dije nada. ¿Qué pasaría a ser constante? La Y. Ahí. La Y y. de Y Y al al cubo. Y al cubo. Muy bien. Muy bien. Entonces derivemos con respecto de x. Me queda 3 por 4, 12, x cuadrado. ¿Se dan cuenta que es igual? Estas son iguales. ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Sí. ¿Te escucho? No, estábamos diciendo que sí. Ah, bien, bien. No, porque alguien me dijo profe y pensé que tenía dudas de los ejercicios, por eso dije escucho. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, perfecto. Me avisan cuando terminemos de copiar todo. Si ya terminaron, me avisan. Estamos, profe. ¿Estamos? No, profe, todavía no. Bueno. Me avisan y tenía para hoy, quiero hacer algo, un ejercicio. Después no me digan que no les di. Ustedes me van a ayudar porque necesito su ayuda para hacer ese ejercicio. Estoy esperando. Yo ya estoy, profe, gracias. Bueno. Lo importante es que esto lo tengan, ¿eh? Esto yo creo que sí se puede borrar. Aunque sea este pedacito. Fíjense
¿Cómo podemos escribir la derivada? Otra forma de representarla, ¿no? Como la derivada segunda con respecto de x y acá sería de x cuadrado, ¿sí? Es otra nomenclatura de cómo lo podemos dejar expresado. Tenemos la derivada segunda con respecto a x y a y. Esto va a ser igual a la derivada segunda de la función con respecto a y con respecto a x. ¿Sí? En este caso voy con respecto a Ahí, x a y. profe, en la primera puso XY y es XX. Entonces, sí. Este es XX, es verdad. Muy bien, gracias. Sí, es XX porque tengo x cuadrado. Perfecto. Profe, en la segunda no pasa nada que y esté primero que X. No, por En la eso otra vos anotación. fíjate, lo puse, es así. Vos pones la derivada segunda con respecto de x y y. Esto es igual a la derivada segunda de la función, pero vos fíjate cómo tengo la flechita con respecto a x y y. Ah, bien, bien. ¿Sí? Por eso tiene esta flechita. ¿Está bien? Está bien. Ese sí, tienes razón, es x cuadrado. ¿Vamos? Y Profe, ¿qué vamos a dice el colocar uno título? más. Vamos a colocar el otro más. Supongamos que tenemos así la derivada segunda con respecto a x. Mira, si yo te digo la derivada segunda con respecto a x, bueno, ya sé que en el numerador es la derivada segunda de z con respecto a, y en el denominador, ¿cómo es? Con respecto, o sea, la derivada de X y derivada de Y. Bien, ¿sí? ¿Te das cuenta? Acuérdense que son derivadas parciales, ¿no? Vamos a poner la derivada parcial de x y la derivada parcial. ¿Sí? Por eso tiene esa flechita. Bien, esa es otra forma de tener expresada, ¿qué cosa? La notación de la derivada. Bueno, dicho esto, vamos a poner vamos a hacer el siguiente ejercicio. Z va a ser igual a ¿qué? Al coseno de 5x e y. Este siempre lo hemos hecho en el aula. Z es igual al coseno de 5x e y. Y te dice, calculame hasta la derivada de tercer orden. ¿Sí? Calculame hasta la derivada de tercer orden. Entonces, a mí me dan un ejercicio así. Y sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comienzo a calcular las derivadas parciales con respecto, primero, con respecto de x, calculo la derivada parcial con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y. Calculemos eso, a ver. La derivada parcial con respecto de x. ¿Qué tenemos? La derivada del coseno es el Menos seno. menos seno. ¿Sí? ¿De qué? De 5x. Derivo con respecto, fíjate, derivo con respecto a x. Y ahora Por 5y. por 5y. Muy bien. Por favor, presten atención porque estos tipos de ejercicios así, que a veces son un poquito largos, ¿sí? A veces se nos complica un poco. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer la derivada con respecto a y. Ustedes me dicen cuánto les dio. Menos 5X seno de 5Y. Para que no nos olvidemos, podemos poner 5y por el seno de 5xy. ¿Sí? Tenemos que ser prolijitos. Yo no soy muy prolijita. Bueno, vamos con el otro. Menos el seno de 5xy por, estoy derivando con respecto de y. ¿Qué ponemos ahí? 5x. 5x. Perfecto. Esto va a ser igual a menos 5x por el seno
de 5xy. Bien. Ahora ya calculé la derivada primero con respecto a x y con respecto a y. Voy a borrar porque voy a pedir, hagamos la derivada segunda con respecto a x y después vamos a hacer la derivada segunda con respecto a x ahí. A ver, vayan sacando la derivada segunda. Voy a anotar el ejercicio acá arriba. Z que es igual al coseno de 5xy. En estos tipos de ejercicios, más vale que no le ponga que evalúen en un determinado punto, ¿no? Porque si no, tengo, entonces, vamos a sacar la derivada segunda con respecto a xy. Y después vamos a sacar la derivada segunda con respecto a xy. Después vamos a sacar la derivada segunda con respecto a ix. Y la derivada segunda con respecto a y. ¿Sí? Calculemos hasta ahí. Bueno, entonces, tomo la derivada segunda con respecto de x. Voy y me fijo que tuve la derivada primera y ahora tengo que sacar la derivada segunda con respecto de x. ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? Con respecto de x, ¿no? Entonces me va a quedar menos 5y por, ¿sí? La derivada del seno es, ¿qué cosa es el? Coseno. Es el coseno de 5xy por, y estoy derivando con qué? Con respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué me queda ahí? Tengo que seguir derivando. Tengo menos 5y, que es el constante. La derivada del seno, que es el coseno de u, el coseno de 5xy, por, estoy derivando con respecto de x. ¿Qué me está quedando? Me queda 5y. 5y. Muy bien. Si lo acomodamos, esto nos daría entonces 5 por 5 me queda menos 25 y al cuadrado por el coseno de 5xy. ¿Se dan cuenta que tienen que ser prolijitos? Porque No si sé. ustedes a eso después le tengo que calcular una derivada tercera, imagínense. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a calcular la derivada segunda de nuevo en base a lo que yo tenía de la primera en x, pero ahora lo voy a derivar con respecto a y. Y ahora cuando saco esta derivada con respecto de y, ¿cómo hacemos esto? Acordate que voy a derivar con respecto de y. ¿Qué hago acá? U por B. U por B. ¿Sí? Profe, Es cuando U por hacemos B. U por B ahí podemos sacar el menos, ¿no? Dejamos el menos a un lado. Vos podemos sacar, pongamos U por B, a ver qué nos da. Es, primero, voy a colocar la fórmula del U por B. ¿Sí? Acuérdense que tengo U por B. ¿Sí? Y es igual a U por B. Entonces, y derivada era igual a ¿qué cosa? A la derivada de U por B sin derivar, más U como está por la derivada de B. Hasta ahí, para poder ir y reemplazarlo, porque si no, después me voy a olvidar. Entonces, si ustedes quieren, ¿sí? Vuelvo a repetir, bien prolijito. Vamos a poner cálculos auxiliares. Cálculos auxiliares. U es igual a ¿cuánto? A menos 5y. U derivada, ¿sí? Si tengo que sacar con respecto de y, ¿cuánto me da? Menos 5, ¿no? B es igual a el seno de 5xy. B derivada es coseno, ¿sí o no? Yo pregunto porque parece que lo estuviera haciendo sola. Pregunto, Sí, sí, profe. ¿vamos o se me reperdieron todos? Yo lo estoy haciendo en la hoja, por eso no. Bueno, está perfecto. Es el coseno de 5xy por, estoy derivando con respecto a ¿qué? Con respecto a y. ¿Sí? Ahora, ustedes que ya lo hicieron, a x a y, voy a borrar para acomodar y lo voy a borrar porque si no, no me queda lugar.
La derivada segunda con respecto a qué? A x ahí. A x ahí es igual a qué. Bueno, pues vamos a poner, es la derivada primera, es menos 5. Por b sin derivar. Más u como está. Por la derivada de b. ¿Sí? Si nosotros pasamos eso en limpio, ¿cómo nos quedaría esto? Me queda menos 5 por el seno de 5xy. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, profe. Y ahora tengo menos, ¿no? Fíjense en esto. Por favor, atentos. Acá tengo un menos y acá tengo un más. Este ejercicio, vuelvo a repetir, siempre los hemos hecho en el aula, ¿sí? Como para practicar. Entonces, me queda más por menos es Menos. menos. 5 por 5 me queda 25. ¿25 qué? XY. 25xy por el coseno de 5xy. ¿Sí? Bien. ¿Así les quedó? Esto es una recta. Bueno, ahí está. Ahora vamos a agarrar y vamos a calcular la derivada segunda. Miren, la derivada segunda ahora, pero y, ¿sí? Parados en y, vamos a calcular la derivada segunda con respecto de x. ¿Sí? Nos tiene que dar ¿cómo? Nos tiene que dar igual, ¿no? Porque eso es cruzado. Acá que teníamos, ¿qué era? La derivada primera en y, menos 5x. ¿Sí? Bueno, entonces hagamos eso, a ver si nos da igual. La derivada segunda de ix. Vamos, derivamos con respecto a qué ahora, a x, ¿no? Esto es u, esto es b. Vamos a hacer los cálculos auxiliares. Yo digo que si u es igual a menos 5x, u' vale menos 5. B es igual al seno de 5xy. B derivada es igual a qué cosa? Al coseno de 5xy. Estoy derivando con respecto a qué? A x, ¿no? A x. Entonces me queda por 5y. ¿Así le dio? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. Bien. Entonces ahora armemos la ecuación. Reemplacemos en la fórmula. Acordate la fórmula. La fórmula era la derivada de u. ¿Cuánto me dio la derivada de u? Menos 5. Bueno, pongamos menos 5. Por b sin derivar. ¿Cuánto era b? Era el seno de 5xy. ¿Sí? Más. Ahora vamos a poner u como está. Menos 5x. Por, ¿qué cosa? La derivada de b. Que es, vamos a agarrar y vamos a poner por 5y por el coseno de qué? De 5xy. ¿Sí? Vamos a ver si nos da igual, ¿eh? Menos 5 por el seno de 5xy más por menos menos. Fíjense que tengo 5 por 5, 25 xy por el coseno de 5xy. ¿Sí? ¿Nos da igual? Nos dio igual. ¿Sí? Fíjense en que este me tiene que dar igual este otro. Estas son iguales. ¿Estamos? Bien. ¿Y qué nos está faltando? La derivada con respecto a y, ¿no? Sí.
Bien. Ahora, si calculamos la derivada, ¿sí?, con respecto a I, es más simple. ¿Por qué? Porque me voy a la derivada primera con respecto de I y me fijo qué es lo que tengo en función de I. Entonces, este menos 5x pasa a ser ¿cómo? Pasa a ser Constante. constante, muy bien. Menos 5x y derivamos esta parte que es del seno. ¿Sí? Entonces, la derivada del seno pasa a ser ¿qué cosa? Coseno, ¿no? De 5xy por, ¿qué cosa? Si yo estoy derivando de nuevo con respecto a y, me queda por 5x. ¿Alguno que se me haya perdido con estos ejercicios así? Miren que ya no voy a volver a las derivadas parciales, ¿sí?, a las derivadas sucesivas. ¿Sí? ¿Alguno que se me haya perdido con esto? Sí, a veces pasa como que, bueno, te marea un poco, sí, lo sé. Fíjate, acomodemos bien. 5 por 5 te queda menos 25x al cuadrado Profe, ¿por por qué el hacemos coseno de 5xy. ¿Sí? Pongamos que lo Disculpe, hacemos profe, hasta ahí, hasta la derivada segunda. Sí, ¿por qué hacemos hasta la derivada segunda si ya lo comprobamos cuando hacemos las cruzadas? O sea, ¿para qué nos serviría la derivada segunda? claro, porque a vos te está pidiendo, vos ya lo comprobaste, pero a vos en el parcial te dice calcular la derivada hasta segundo orden. Entonces, si a vos te dice calcular las derivadas o hallar las derivadas de segundo orden, vos tenés que calcular las derivadas con respecto a y, ¿sí?, de segundo orden, más allá de que las cruzadas son iguales. Vos con las cruzadas que sean iguales, eso te está diciendo a vos de que vas a tener que calcular, y eso presta atención para el momento del parcial. Vos vas a calcular tu derivada primera con respecto de x, vos vas a calcular tu derivada primera con respecto de y, vos vas a calcular la derivada segunda con respecto a x, vos vas a calcular una sola vez la derivada, porque vos me vas a decir, profe, la derivada segunda con respecto de x es igual a la derivada segunda con respecto a y. Yo lo hago una sola vez. ¿Sí? Cosa de, vos en este caso voy a decir, bueno, esto se tiene que cumplir, lo haces una sola vez y después calcular la derivada segunda con respecto a y. Y ahí se termina tu rama. ¿Sería ¿Estamos? para demostrar Si que a vos te estamos piden el derivando bien? ejercicio calcular las derivadas de segundo orden, vos tenés que hacer todas las ramitas del segundo orden. Obviamente, aquellas que son iguales, las haces una sola vez. ¿Sí? Esto es importante que tengan en cuenta por el tiempo, porque si no, generalmente en el parcial, este ejercicio lo hemos tomado en el parcial. Por eso es que hice hincapié en el ejercicio. Este ejercicio lo hemos tomado en el parcial y lo hemos tomado hasta un orden 3, imagínense. Recién llevábamos como una carilla, ¿sí? Entonces todo el resto que te falta. Profe, disculpe, creo que estamos en hora ya. ¿Ya estamos en hora? Sí, No lo profe. sé. Sí, profe. Sí, tenemos que entrar a la próxima clase ya. ¿Ah? ¿Ya están por entrar? ¿Se nos terminó la hora? Sí, Sí, profe. sí. Sí, a las 10:15, 10:20. Bueno, escuchen una cosa, ¿sí? Nosotros no solamente en el teórico, no era, sí, con los otros colegas, se da así el pantallazo a nivel de demostración, ¿sí?, gráfica de las derivadas parciales y de la derivada sucesiva, y te explicaba la rama, sino también que después los profes del teórico te dan ejercicios para desarrollar. ¿Sí? Por eso es que me puse a desarrollar los ejercicios. ¿Vamos? Hago hincapié en estos tipos de ejercicios. ¿Por qué? Porque necesito que los practiquen estos tipos de ejercicios. ¿Se animan a hacer hasta la derivada de tercer orden? Sí, profe. Sí. ¿Se animan a hacer hasta la derivada de tercer orden y que lo controlemos cuando estemos en el aula? Listo, profe. Bien. Bueno, profe. Bueno, Profe. escuchen, nos va a quedar eso y va a ser mejor porque de todas formas yo les voy a enviar el material
para que ustedes también lo tengan como para leer. ¿Sí? Les envío el material para que tengan para leer y ya lo vamos a estar viendo en el aula. Nos vemos, profe. Chao chicos, espero no haberlos cansado.